damos la bienvenida a la presentación del libro Cuando hicimos historia. Nos acompañan dos de los coordinadores del libro, Lautaro García Alonso, Roberto Gargarella y el doctor Álvaro Monzón Wingar, titular de la Cátedra de Derechos Humanos, Genocidio y Holocausto de la UNED. Ya damos paso a la presentación y antes quiero recordarles que los autores tienen libros disponibles a la venta, así que los que quieran acercarse pueden hacerlo al final de la presentación. Les doy paso y muchas gracias. Cuando el Instituto de Cultura de Corrientes me pidió que presente este libro de este hombre del bronce, en realidad es muy ser humano, pero un hombre del bronce del derecho constitucional, decía, ¿en condición de qué? Porque si bien yo soy específicamente el titular de Derechos Humanos, Genocidio y Holocausto del Rectorado de la Universidad, me acordé que en 2015, por el programa de las huellas de la Shoah, visitando Auschwitz, el coordinador o el guía era un pedagogo argentino-israelí, Mario Sinai, que tiene muy buenos libros publicados, y él constantemente disparaba preguntas. Y había un tipo que venía atrás que las sabía todas. Dice, ¿cómo podía saber en qué lugar había que acostarse en las cuchetas de 3 pisos, dónde tenía que ponerse en la fila cuando había comida, en qué lugar, si primero, al medio o al final? Hasta que el hombre este que se sonreía decía, lo que pasa es que yo estuve en un campo de fusilamiento, entonces puedo contar. Entonces contaba, y la verdad que era mucho más grave cuando básicamente los que hacemos teoría e historia del Holocausto no queremos asociarla al proceso. Y me encuentro con este libro que de entrada el libro dispara cuando hicimos historia, acuerdos y desacuerdos en torno al juicio del Junta. Entonces me acordaba que Marta Altave y Lilita Carrió, que era mi profesora de Derecho Constitucional, citándolo a Pierre Renoir, decía, la historia se estudia a partir de los 50 años de acaecido un hecho, pero ¿qué pasa con los 49 años antes? Es competencia o de la sociología o de la política. Y efectivamente, cuando uno lee el libro que celebra esta redescubrir el juicio, utiliza una técnica que no es historia en la tradición, sino que en realidad es historia social, que es el uso de la entrevista. Y los entrevistados responden de una manera tan afirmativa, tan precisa, tan exacta, que es apasionante leer el libro. Si uno ve el diseño de la tapa, ustedes lo tienen ahí, lo primero que encuentran es que, el libro habla de un juicio. Y si es el juicio, nosotros aprendimos en derecho que es un sistema de normas porque hay un orden de prelación de las normas. Y sin embargo, acá responde a la idea de conjunto. ¿Por qué? Porque todos los entrevistados que son editados por estos dos geniales autores y la tucumana que está ausente, nos dan con en un pie de igualdad, habiendo personajes absolutamente centrales en el episodio histórico que acontece. Y en este contexto aparece la idea de la memoria social. Obviamente hay una gran discusión si hay memoria si es memoria histórica o si hay diferencias sustanciales entre la memoria y la historia para poder trabajarla. Y en este contexto aparece como disparadores, y ellos así lo confiesan, nada menos que la película
1985. Las cosas que nos hacen repensar, reflexionar y lo que quedó pendiente. Debo decirles a ellos que las coincidencias de que en la película de 1985 el que hace de León Arzarian es un correntino, Carlitos Portalupi, y uno de los entrevistados, que es un maestro normal, egresado de la escuela regional y profesor de literatura, aunque él se considera sociólogo, que es Carlitos Altamirano, también son marroquíes. Así que su aporte por ese lado es fantástica. La discusión que hay es sobre la legitimidad. O sea, la vieja discusión entre legalidad y la legitimidad, y le agregan un elemento adicional, que es la participación necesaria del periodismo para contar, para difundir lo que no se podía transmitir, que era justamente el relato de las víctimas. Y en ese contexto, uno recuerda aquellas palabras del entonces ministro del Interior, don Antonio Trócoli, refiriéndose a otro tema, pero que son absolutamente plausibles para esta situación. El poder no puede hacer lo que el pudor no hace. Y cuando uno lee el libro, primero se asusta, como dice Carlitos, el sociólogo, la oscilación de sentimientos entre esperanzas y temores, que básicamente responde a un concepto italiano de nuestra propia concepción histórica. El vía vai de la gente, el ir y venir de la gente, demostrando que toda evolución no es lineal, mucho menos ascendente, sino que es un proceso de avances y retrocesos que ellos lo refieren muy bien. Inclusive aparece un tema para futuras investigaciones, como el tema del género. ¿Cuál fue el papel que tuvieron, sobre todo las periodistas que investigaron fuera del contexto del juicio, y qué pasó fundamentalmente con las víctimas para este un relato hoy mucho más horrible cuando lo repensamos? Es un libro, insisto, que se puede leer con mucha rapidez, con mucha facilidad. Es un libro pensado para la gente común. No voy a hablar de clases, mucho menos delante de un sociólogo destacado, pero sí lo que nos está diciendo es que hay que actuar con ira. Y cuando decimos ira es una regla mnemotécnica. Primero hay que informarse. Y uno puede hacer la lectura general del libro o ir respondiendo las preguntas que ellos le hicieron a sus propios entrevistados. Porque la mayoría de los que estamos acá fuimos contemporáneos de este gran episodio que sin duda alguna es una bisagra en la historia política y judicial de la Argentina. En segundo lugar, hay que reflexionar. Y reflexionar significa volver sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios pensamientos, tantas veces nosotros querramos. Y por último, actuar. Las futuras generaciones y nuestro país se merecen que recuperemos lo que ellos plantearon desde el primer momento cuando hablaban de rescatar la memoria social. Es necesario el diálogo, es necesario el consenso, pero ambos tienen que hacer en un verdadero plano de libertad. Muchas gracias. Para mí, en lo personal, digamos, hace muchos años que no venía aquí, y aquí he dejado un montón de amigos y buenos recuerdos y gente querida, gente también que se ha ido, y es para mí muy emocionante y muy importante estar aquí. Y bueno, como coautores del libro también es un orgullo poder hablar del libro y el tema del libro. No, y quería hacer algunas referencias, unas se quieren un poco más políticas, unas más, si quieren, más teóricas, de por qué creemos que fue importante hacer el libro. Mencionabas bien que efectivamente una película como, espero que muchos han visto, todos han visto, como 1985 fue un buen disparador de la discusión, porque creo que
ayudó a poner, o sea, aún con todas las diferencias que uno puede tener, que yo tengo con lo que se hizo, pero ayudó a poner en discusión una vez más algo que había sido dejado en el olvido y que yo creo que fue crucial en la historia argentina. Yo diría que, para tomar una frase de correntino amigo Carlos Altamirano, él en las entrevistas que hicimos hace una de las referencias más bonitas sobre el juicio, lo denomina, para mí queda la marca desde entonces como la referencia principal sobre el libro, el momento noble de la historia argentina. Yo creo que efectivamente es el momento noble. En lo personal, para mí, yo trabajé de cerca con Carlos Nino, que era el autor intelectual del diseño del juicio, digamos, y es el único momento jurídico argentino del que yo me siento plenamente orgulloso. Creo que han pasado cosas, la reforma de la Constitución ha sido importante, pero nada, digamos, con la fuerza, la emotividad que despierta, que a mí en lo personal me despierta el juicio. Digamos, yo escucho hablar del juicio y es como que me quiero poner de pie, me emociono hablar del juicio. O sea, hay algo demasiado importante, entre otras cosas porque bueno, supongo que somos de generaciones parecidas, yo soy del 74, pero digamos, mi generación nació hoy, sobre todo de mi generación que nos acercamos al derecho, el juicio nos ayudó a pensar, o nos motivó a pensar, o nos permitió pensar que el derecho podía servir para cambiar el mundo, digamos, que el derecho podía ser efectivo para hacer justicia, digamos, que efectivamente el poder más duro, más bruto, más animal, más desalmado había estado allí y de repente lo teníamos enfrente, sentado el bandido acusado y con absoluto respeto de las reglas procesales. De hecho, digamos, una vez quiere hacer la reivindicación del Mundial argentino, un hecho único en la historia universal porque había habido 2 o 3 antecedentes. Estaban los juicios de Tokio, estaban el juicio de los coroneles en Grecia, y estuvo sobre todo el juicio de Nuremberg, pero ninguno de esos eventos notables tuvo las características extraordinarias del juicio argentino, que fue un juicio hecho por un tribunal que no se privó, que no se inventó para llevar adelante la justicia, sino el uso de las reglas procesales establecidas, el recurso a, digamos, tribunales civiles para hacer el juicio. Entonces, hubo algo muy extraordinario que cambia la historia universal en buena medida, pero digo, más allá de eso, es ese motivo de orgullo de pudimos sufrir el peor de los embates, el embate más brutal, pero aquí estamos para poner las reglas y con absoluto respeto y con absoluto cuidado y con absoluta, digamos, atención a las preocupaciones que tengan las personas que hoy están siendo realizadas. Vamos a llevar adelante el juicio porque nos interesa la justicia y eso también, viéndolo de adentro, digamos, parte de su recuerdo y es el compromiso que, bueno, personas como Alfonsín tenían con esto de tenemos todos los obstáculos por delante, pero hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, es éticamente necesario. Entonces hay algo extraordinario de la dimensión de lo extraordinario que es importante. Pensaba también, digamos, mientras hablabas y mientras hicimos el libro también, obviamente, que el juicio, lo que tiene para decirnos, está íntimamente vinculado con toda la historia argentina desde entonces. Y yo creo que, digamos, es importante hoy, en un momento en donde el derecho, yo diría, dejó de ser lo que esperamos y aspiramos a la afuera, que era una herramienta para cambiar el mundo, y empieza a ser una herramienta muchas veces al servicio del poder establecido, y muchas veces una herramienta que es manipulada, una herramienta de la cual muchas veces es difícil sentirse orgulloso. Y fue, entonces, nació de ese modo, y yo creo que de las cosas que en la revisión histórica que la película nos fuerza a hacer, nos forzó a hacer, es una de las preguntas de arranque del libro: ¿por qué el olvido? ¿Por qué durante tanto tiempo algo tan impresionante, tan único, tan extraordinario, tan importante para eso, como para enorgullecerse, había sido dejado de lado? Porque no pertenecía, digamos, así como uno podía reivindicar un triunfo, un éxito deportivo, ¿por qué no podíamos reivindicar, digamos, y también, bueno, había algo ahí notable,
Entonces, una de las inquietudes que la película nos ayudó, nos motivó a pensar es por qué se había dado ese olvido. Mi hipótesis personal es que mucho tuvo que ver también con una acción política, digamos, de la no reivindicación, porque el juicio estaba demasiado atado a lo que había hecho el gobierno en su momento, el gobierno de Alfonsín. De hecho, comentamos con Mariano Ginás, es uno de los guionistas de la película y es uno de los entrevistados en el libro, y desde entonces digamos, hemos tenido muchas conversaciones y polémicas también con él. Y él nos comentaba que cuando empieza a hacer la película, habla con autores de su generación, y los autores de su generación pensaban que Alfonsín era el problema, que Alfonsín era el perdón, era la amnistía, y el kirchnerismo, digamos, la solución. Juicios. Entonces, el juicio estaba asociado con el kirchnerismo y Alfonsín con el perdón. Digamos, y en ese sentido, bueno, nos resultó muy importante esto, volver a, digamos, hacer justicia también con la historia, que era también hacer justicia, hacer una contribución para mejorar la discusión política sobre el tema. Dos puntos sobre la película que quisiera retomar como excusa, digamos, la película para retomar en esta discusión. Uno, es este de la ausencia del protagonismo del gobierno de Alfonsín, ¿no? En la película, si recuerdan, está Alfonsín difuminado allá en el fondo, digamos, se escucha apenas su voz, y a nosotros nos importaba decir, no, miren, hubo algo muy distinto al Alfonsín, yo creo, pero no fue una reivindicación del alfonsinismo, pero ese momento fue un intento de hacer posible lo que no estaba llamado a ocurrir. Digamos, muchos de ustedes son muy jóvenes y no conocieron los detalles del juicio, pero el juicio estaba bloqueado porque los militares, antes de abandonar el poder, habían dictado una amnistía para autoperdonarse. Entonces, como el derecho penal dice, bueno, la ley más benigna es, digamos, la que rige, y los militares se han perdonado, ya está, se terminó la discusión. Bueno, entonces, para ese gobierno, para el grupo de Carlos Nino, Jaime Malagún Gotti, Genaro Carrió, el desafío fue cómo hacemos para voltear este obstáculo, y nos contaban de eso, la pregunta que les decía Alfonsín, digamos, las primeras reuniones que tuvieron sobre cómo pensar el juicio era necesitamos hacer el juicio, tenemos este obstáculo, y ustedes me tienen que decir, ustedes como filósofos del derecho, me tienen que decir cómo hacemos para sacarnos esta traba de encima. Y ahora voy a decir algo en la parte de si quieren un poquito más teórica al respecto, pero digamos, fue un intento o un esfuerzo por hacer posible lo que no estaba llamado a ocurrir. Entonces, eso me parece como de una importancia notable. También me parece reprochable de la película, pero en todo caso son las cosas que nos obliga a volver a discutir, es en la película tampoco tenemos la movilización social que hubo, o sea, no hay una imagen de la gente movilizada en la calle pidiendo juicio y castigo, por ejemplo, ¿no? Todos culpables, todos tienen que tener un juicio, todos tienen que ser condenados. Ese era un reclamo habitual en las calles, y en el tipo de debates que llevamos adelante para el libro, por ejemplo, hicimos esto, reunimos a sociólogos que nos ayudaran a pensar, digamos, cómo era el estado de la situación, el pensamiento, el impulso del sentir social en ese momento. Entonces, un tipo de reflexiones que otra vez, una película que en muchos sentidos es fallida, pero nos ayuda a volver a pensar. Entonces, bueno, mucho del intento del libro es digamos, reivindicar ese hecho noble de la historia argentina que por buenas, pero sobre todo malas razones, había ido quedando en el olvido, ¿no? No era un hecho que se reivindicaba, no era un hecho que los gobiernos celebraban, digamos, cada aniversario, hacían una reivindicación del juicio, porque yo creo que por intención política, hoy lo podemos olvidar eso, pero había una decisión de olvidar ese vínculo entre política de un momento, política de los 80 y incluso después. Entonces, no, para nosotros es eso, fue un intento, yo creo que exitoso, de volver a poner en discusión algo que forma parte de lo más importante, interesante y noble de nuestra vida. Dos o tres puntos, si quiere, un poquito más teóricos, un poquito más abstractos, pero de las cosas que yo creo que son del legado del juicio, no los quiero aburrir mucho, pero digamos, dos o tres cosas que el juicio y todo lo que lo rodeó nos ayuda a pensar, y a nosotros, gente interesada en la
discusiones del derecho nos pareció importante retomar, y yo digamos, también como invitación a seguir pensando más adelante, ¿no? Pero primero, digamos, eso que discutíamos o que mencionaba sobre la autoamnistía, ese problema, digamos, que se tuvo que sortear en un momento, digamos, de David frente a Goliat, digamos, de qué hacemos porque tenemos una autoamnistía encima y cómo nos la sacamos de encima. Bueno, encierra una de las discusiones más importantes de la historia del derecho, que en Argentina se tuvo que tramitar con esa pregunta de ¿son válidas las normas de facto? Puede ser que, digamos, un gobierno militar que no discutió con nadie, que tenía prohibidos los partidos políticos, donde había prohibición de la libertad de expresión, donde había restricciones de todo tipo, donde se perseguía disidentes, donde no había debido proceso, una norma hecha en esas condiciones es una ley válida, es una ley que hay que respetar. Y, digamos, esa es una discusión tremenda, importantísima, pero que sin embargo el derecho argentino la ha dado, yo creo que es muy mal. O sea, hay una tradición que ha presentado aún la Corte Suprema Argentina muchas veces que dice no tiene que haber ninguna distinción, no tenemos por qué hacer ninguna distinción entre una ley que sale de la dictadura y una ley que sale de la democracia. El juicio nace con una investigación y una reflexión que hacen los filósofos alrededor de Alfonsín para señalarle algo que todavía estamos peleando por instalar o por dejar en claro, que es las normas que han sido producto, digamos, de la pura fuerza, las normas que no han sido discutidas públicamente, las normas que no han sido el producto de una discusión abierta, de partidos políticos peleándose, no pueden merecer la misma validez en una norma democrática. Entonces, tiene que haber una división fundamental entre unas normas y otras, y hay razones, y cualquier gobierno democrático tiene que tener la libertad de dejar atrás ese tipo de normas si es que no le conviene o no las ve como normas que merecen ser respetadas por razones, digamos, que uno puede decir, durante la dictadura se dictó una ley de alquileres o una ley de matrimonio. Bueno, no vamos a anular los matrimonios, pero no porque valoremos la ley de la dictadura, simplemente para no, digamos, generar más caos, pero en principio la idea es una norma hecha en condiciones de ausencia de libertad de expresión, de prohibición de los partidos políticos, sin debido proceso, no pueden ser normas a respetar. Esa yo creo que es una discusión tremenda, importantísima, que todavía estamos tratando de dar, y que el juicio, digamos, nació dando esa discusión, pero es una discusión no saldada todavía en la historia jurídica argentina. Dos puntitos más y cierro. Uno, una discusión más sobre el tema de los derechos. Hay en la reflexión jurídica como dos ideas distintas, muy opuestas sobre de dónde nacen los derechos, ¿no? Entonces, una tradición que se viene arrastrando, que también yo creo que merece ser dejada de lado, mira los derechos, ¿no? Los derechos constitucionales, el debido proceso, la libertad de expresión, los derechos humanos. Uso una metáfora, como si fueran planetas, ¿no? Cosas que están ahí afuera y que entonces un gran astrónomo descubre con el uso de un periscopio o un telescopio ultra sofisticado, y entonces, ahí hay derechos humanos, ahí hay libertad de expresión, ahí hay debido proceso. Bueno, eso es importantísimo. Entonces lo incorporo en la Constitución y un súper experto, un astrónomo, un juez, lo va a interpretar. Esa idea, lamentablemente, yo creo, sigue siendo muy importante, y es una idea que aún juristas brillantes defienden, que para los que están menos afines con el derecho les puede parecer raro, pero hay algo muy importante, que es, si uno parte de esa idea, luego enseguida tiende a decir, bueno, que la democracia no se mezcle con eso que es algo tan sagrado, tan importante, que está allá arriba, ¿no? Eso que son como planetas, que son como estrellas, que son cosas que descubrimos, que los genios descubren e incorporan en la justicia. La visión que muchos de nosotros tenemos es opuesta. Carlos Nino, el que diseñó el juicio de la Junta, escribió, yo creo, su libro más importante, que alguna vez hemos discutido acá con Gustavo, Ética de Derechos Humanos. La primera línea del libro Ética de Derechos Humanos, en la primera página, dice: los derechos humanos son la más importante creación de la historia común. Y esa idea, la primera línea de la primera página del libro más importante que escribe Nino, es, desde el arranque, desde el punto inicial,
un desafío a esa idea tan común que dice los derechos son cosas que están allá afuera y que algunos descubren y entonces tienen que estar en manos de expertos. No, Nino lo que está diciendo, que yo creo que es una posición que es, si se quiere, el origen democrático de los derechos. Los derechos son el resultado de peleas, de disputas, de enojos, yo diría, de mirar atrás y ver de qué cosas nos avergonzamos. Nos avergonzamos de que, por ejemplo, muy habitualmente cuando llegamos al poder queremos poner preso o perseguir al que disiente. Entonces pongamos debido proceso. Nos avergonzamos de que cada vez que haya oposición y que haya críticos, entonces va buscando cómo censurarlo, va buscando cómo limitarlo, se enoja con la libertad de expresión. Entonces pongamos libertad de expresión como cosas que hay que defender. Entonces, eso, los derechos humanos entendidos como creaciones que resultan de mirar atrás y aprender de la historia. Esa es otra discusión tremendamente importante, yo diría de las más importantes que tiene el derecho también, y que la discusión del juicio largo, no es casual, por eso que primera línea del libro de Ética de Derechos Humanos haga ese tipo de referencia. Y una más, por eso, la discusión sobre, otra discusión que fue de las discusiones teóricas más tremendas que tuvo el juicio, y es la que se traducía en términos políticos en juicio y castigo a todos o a los principales responsables, y eso va a tener un efecto ejemplar. Y esa discusión encierra una discusión filosófica que va desde Kant y Hegel hasta la actualidad, que es una visión Kant, Hegel, Bentham, digamos, utilitarista, de si nos basta con castigar a unos pocos para generar un efecto de ejemplaridad y que esto no vuelva a ocurrir, podemos hacer esto y es mucho más beneficioso para todos, ¿por qué no hacerlo? Y la visión más kantiana de no, cada uno que cometió una falta tiene que ser perseguido y tiene que ser sancionado. Los organismos de derechos humanos, con buenas y malas razones, tenían esa idea de todos tenían las manos manchadas de sangre, todos tenían que ser condenados, juzgados y condenados. Entonces, esa otra disputa teórica increíble, digamos, también estaba encerrada en el juicio. Entonces, otra vez, es un poco como, lo digo, se quiere exagerando, pero el juicio como un poco el Aleph del derecho argentino, ¿no? Uno mira un poquito ahí en ese agujero y ve todo lo importante, todas las discusiones más relevantes están ahí encerradas. Entonces, reivindicación del juicio como el momento noble de la historia argentina y como el Aleph a través del cual vemos todo el derecho. Bueno, una de las cosas que me gustaba para compartir antes de por ahí pasar unas preguntas que seguramente tengan sobre el libro, comentarios, es, comentaban tanto Álvaro como Roberto, muchos de los que están acá vivieron en tiempo real el juicio, después está la otra generación, que también somos varios acá, que nacimos en democracia y nacimos varios años después que se da el juicio. Entonces, creo que también este recambio generacional también abre nuevas preguntas, porque nosotros, en mi caso y en el de muchos de ustedes, aprendimos el juicio a través de los videos que nos llegaron de las audiencias, a través de lo que estudiábamos en la facultad o incluso ya en la secundaria, pero también nuestra primera aproximación, en el caso mío, por ejemplo, a lo que fueron el juicio de lesa humanidad, que ni siquiera era el término que se usaba en 1985 cuando se llevaron los juicios, pero con la reapertura, fue precisamente a partir del 2005 cuando se dicta la nulidad de la evidencia de vida, punto final, fallo Simón, Maceo, y ahí reabren los juicios de lesa humanidad que hasta el día de hoy todavía están en curso. Entonces, yo pensando a nivel generacional, a mí me gusta hablar de que nosotros, en mi caso, soy nieto de los filósofos y de Nino y de Marambucotti, de Farrell, aquellos que, como decía Roberto, diseñaron la arquitectura de lo que fue el juicio, y que son muchos de los que están acá que habrán estudiado Derecho, los habrán leído, obviamente Nino, pero también muchos de los que forman parte, bueno, General Carrillo también. De alguna forma nos formamos leyéndonos a ellos y también a quienes fueron sus discípulos. Bueno, obviamente Roberto, Carlos Rosenkrantz, que fue asesor de Alfonsín, estuvo al lado de Nino, y muchos otros que hoy por hoy de alguna forma marcan la actualidad de la discusión jurídica en Argentina y que también son hijos directos de ese proceso de consolidación democrática, donde el hito fundamental de ese proceso es sin duda el juicio de las juntas, pero que después también siguió con un montón de pasos que se dan en los 80 para consolidar esta democracia después de más de medio siglo de doctrina de gobierno de facto, donde cada
cierto periodo de tiempo se interrumpió el orden democrático, otra vez un golpe de Estado cada vez más severo hasta llegar al golpe de Estado más sanguinario y más terrible que tuvimos en Argentina, que fue el de 1976 y 1983. Entonces, creo que ahí hay un punto de qué nos dice a la nueva generación pensar en juicio y qué nuevas preguntas nos hacemos. Y con relación a esto que decía de la reapertura de los juicios, yo cuando pienso mi educación sentimental, mi formación, mi cultura política en relación al juicio, en relación a la democracia, obviamente la fecha fundamental es el 24 de marzo y la consigna de memoria y verdad de justicia, y asociada a eso, en mi memoria, creo que fue el proceso de estos últimos casi 20 años, es Néstor pidiendo perdón en la ESMA por más de 20 años de no haber hecho nada y de no haber de alguna forma atendido el reclamo de las víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado, y obviamente la baja del cuadro de Videla y la reapertura de los juicios. Entonces, obviamente que todos los que tenemos una sensibilidad por los derechos humanos tenemos una postura favorable a la reapertura de los juicios y creemos que tanto las leyes de los 80, pero sobre todo los indultos de 1990 con Menem, marcaron un quiebre y un legado de impunidad que, bueno, finalmente a partir del 2005 se revierte y obviamente de acuerdo a los tratados de derechos humanos que firmamos en el 94, hay muchísimos argumentos para defender no solamente la legalidad, sino también la legitimidad de haber abierto los juicios. Pero eso también, como decía Roberto, generó una especie de vacío o de olvido en la memoria colectiva, que sobre todo quienes nos formamos jurídica y políticamente en los 2000, nuestra memoria está asociada principalmente a lo que pasó en los últimos 15-20 años, y el juicio de las juntas queda como un hecho de los manuales de la secundaria o de alguna discusión en la facultad, casi como si hubiera sido parte de un pasado arcaico, ¿no? O parte de algo que obviamente en muchos casos se terminó quedando eclipsado o opacado por lo que fueron las leyes de audiencia debida, punto final, y obviamente después los institutos de Menem. Entonces, creo que eso, ahí también hay un interés no solamente por repensar ciertas discusiones pasadas que todavía están vigentes, que venimos dando hace 40 años que se celebraron los juicios, sino también nuevas discusiones a partir de qué nos dice el juicio de las juntas aquellos que nos criamos en una cultura política totalmente distinta. En ese sentido, bueno, creo que uno de los puntos que mencionaba también Roberto es reivindicar ese legado de los filósofos que, como decían, obviamente esto lo debatimos con Mariano por cuestiones narrativas, la película, creo que hay un punto, yo ahí, frente al debate que se dio sobre lo que no se mostraba en la película, creo que hay un punto de la narrativa de una película producida por una distribuidora como Amazon, con expectativas de competir en los Oscar, donde tampoco se podía ir demasiado a fondo con ciertas cuestiones más teóricas o de arquitectura del juicio que quizás le sacaban ritmo a la película. Pero que obviamente, y hecho un poco en el prólogo, para quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, Moreno Campo lo cuenta, el germen del libro es también decir, más allá de lo que genera la película, la discusión pública que da, hay un montón de otras cuestiones que están quedando fuera y que es una buena excusa la película para profundizar y visibilizar aquello que por ahí la película no está. Y uno de los grandes puntos es obviamente el legado de los filósofos y todo lo que pasa tras bambalinas del juicio, más allá de Trasera, más allá de Gil Lavedra, Artañán, los jueces que están resolviendo un poco los héroes, los astronautas, como lo llama Gil Lavedra en su libro. Había todo un proceso detrás que obviamente involucraba, como digo, a Nino, a Marambugotti, a Farrell, a Genaro Carrió, a Eduardo Rabosi, entre otros, pero que también involucraba un montón de otros actores, como mencionamos en el primer capítulo, en realidad mencionan quienes debaten, Jerry Helling, por ejemplo, lo reivindica, que se reúne de los movimientos de derechos humanos, ¿no? Y ahí hay debates interesantes hasta qué punto los movimientos de derechos humanos tuvieron un rol fundamental en que estos juicios fueran legítimos y se llevaran a cabo y tuvieran apoyo social. Y después muchos otros actores también, desde quienes estaban asesorando, por ejemplo Marcela Rodríguez, que
que debate en el segundo capítulo, que era de los jóvenes que asesoraban a Luis Moreno Campo, y que en la película, para quienes la vieron, de alguna forma son esos jóvenes que están al lado de Luis Moreno Campo, haciendo las audiencias y demás. Pero en el caso de Marcela, ella estaba estudiando a Roxin, que era un autor de la dogmática penal alemana, viendo de qué forma darle argumentos jurídicos a la responsabilidad de los superiores por los actos que habían cometido los inferiores. Todas cuestiones que para una película es difícil de darle el ritmo que merece una película de 1 hora y media, 2 horas, pero que eran fundamentales y que sin esas discusiones, sin esos jóvenes de 20 años estudiando Roxin, sin los movimientos de derechos humanos en la calle, sin los intelectuales que en las revistas, no sé, por ejemplo, Punto de Vista, que la mencionamos en el capítulo 4, donde estaban Altamirano y había Beatriz Abre y muchos otros discutiendo y visibilizando ciertas discusiones de fondo sobre el juicio, no hubiera sido lo que fue. Entonces creo que eso también es interesante remarcar en el libro. Y después, yendo un poco a cómo fue la producción de este libro, no es casual que hayan sido diálogos, sino que hayan sido una serie de artículos que les dimos especialistas. Creo que teníamos algunas premisas básicas cuando esta idea surge en octubre de 2022, en septiembre-octubre de 2022 surge la idea, la empezamos a producir en el verano de 2023, y sobre todo 2023 y 2024 estuvimos con las entrevistas y después el proceso de edición y demás, que era básicamente, por un lado, que sean diálogos. Y creo que ahí hay un punto interesante en el valor epistémico que tiene la deliberación y ciertas, de alguna forma, verdades o consensos que surgen de ese diálogo en vivo y en directo que se daba entre autores y autoras de diferentes procedencias ideológicas, de disciplinas de estudio y también de género, que de otra forma creemos que no se hubieran generado y hubiéramos caído tal vez en quizás personas súper relevantes para este tema que nos interesaba escuchar, pero que ya hace mucho que vienen opinando sobre el tema y por ahí no hubieran dicho muchas cosas nuevas. Y ahí de repente encontramos, por ejemplo, este debate entre Farrell y Shelby Helling sobre si la política o los asesores de Alfonsín escuchaban o no escuchaban en la calle, o si la calle tenía un rol en lo que estaba pasando en Casa Rosada o lo que estaba gestando, que después sería el juicio propiamente dicho. Después también tenemos, por ejemplo, a Gil Lavedra haciendo una especie de autocrítica o reflexión sobre la severidad de las penas que se dieron frente a ciertos comandantes, por ejemplo el caso de Agosti, y ciertas revelaciones de alguna forma que se dan por el propio hecho de conversar con un otro, en el que muchas veces se coincide, pero que también se daban desacuerdos y desacuerdos profundos, que bueno, tampoco quiero expoliar todos los puntos interesantes, tal cual el punto de género, que es algo que también lo levanta Marcela Rodríguez y que hace que Luis Moreno Campo en el prólogo de alguna forma recoja ese guante de la falta de perspectiva de género como en los juicios y dar una respuesta a esta inquietud que se plantea y que el propio Gil Lavedra reconoce que creo que solamente hubo 2 casos donde se mencionó la violación, pero que no era pensado como un delito que se cometía de manera sistemática, como si después, en la apertura de los juicios, empezó a haber condenas por violación sexual como un crimen de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, estos nuevos puntos que se presentan propios de la dinámica del diálogo, y que tampoco es casual que en 2025, en el contexto social y político en el que estamos, hayamos apostado por el diálogo y no por otro formato donde tal vez se hubieran replicado ciertas cámaras de eco que de alguna forma creemos que va en contra del legado democrático y de justicia que proponía el juicio. Y bueno, y por último, esta posibilidad de, si bien no es el primer libro que se hace sobre el juicio de las juntas, de alguna forma viene a renovar la discusión académica, más allá del formato, ¿no? Que se sale un poco de los estándares académicos del paper, del referato, de la investigación histórica. Hay mucho dato, de hecho hay muchas notas al pie a medida que se van comentando, entonces tanto para el que ya está familiarizado con el juicio hay temas que seguramente no había pensado o no se tienen ciertos hechos, pero para quien no está familiarizado, como
como decía Álvaro, también es una primera aproximación, es una linda forma de entrar, muy amena por la dinámica del diálogo, pero que también actualiza una bibliografía que, no sé, pensando en libros anteriores, hubo algunos libros que se publicaron al calor del juicio. Bueno, estaba obviamente el diario del juicio que llevaba Perfil, que no recuerdo, creo que después se edita como libro, pero había ciertos libros que se publicaron automáticamente después de que sale el juicio. Después hay un libro de Pepe Liayer donde entrevista a los fiscales y a los jueces, llama Los hijos del juicio. Pero después hubo también un blanco donde no fue un tema, pero hubo otros libros que en los últimos años que buscaban repensar ciertos periodos históricos. Está el libro Pensar Alfonsín que editaron en el siglo XXI, está el libro que hacemos con Menem, que también es una especie de diálogo colectivo acerca de los 90, pero faltaba un poco este libro que repensara y actualizara la discusión de, como dice Roberto, lo que fue quizás el momento más noble de la historia democrática argentina, en palabras de Cabo Santamilano. Entonces, esta posibilidad de actualizar la bibliografía, aprovechando la excusa de los 40 años de juicio y también a más de 40 años de la vuelta a la democracia, nos parecía que era una gran oportunidad para no solamente visibilizar lo que fue quizás un momento histórico no lo suficientemente ponderado en nuestra historia reciente, pero también para hacer nuevas preguntas, las cuales no necesariamente tenían respuesta. Muchas preguntas intentamos responderlas a través de los diálogos que se dan, pero yo creo que también de los mismos diálogos surgen nuevas preguntas que están abiertas a la discusión pública, y por eso nos parece como la segunda parte del libro y fundamental es lo que se genera en estos espacios, en estas presentaciones, lo que sea en redes sociales, lo que sea en los medios, lo que sea en las facultades. Entonces, para nosotros lo más lindo de este libro es que es un disparador para nuevas discusiones, para nuevas preguntas y también para nuevas respuestas que dialoguen o que discutan incluso con lo que los mismos autores dijeron. Por eso también la invitación a esta presentación es obviamente a que esto se pueda seguir replicando y de la misma manera que la Facultad de Buenos Aires, en otra facultad, nos pidan un fragmento del libro para debatirlo en una clase de Derechos Humanos, en algún otro curso, por supuesto que está abierto para poder solidarizar los fragmentos, el capítulo que quieran, para que esto también pueda generar nuevas discusiones, porque creemos que esto no viene a agotar debates de hace 40 años, sino que viene a actualizarlos y a profundizarlos y a abrir nuevos debates que esperamos que sea un poco el espíritu del libro. Así que, bueno, un poco de eso. ¿Comentario, una pregunta? Bueno, yo quería festejar, celebrar que está acá el profesor Gargarela con nosotros, porque realmente es un honor para Corrientes. Venía on skills sobre Santos, porque realmente, ¿qué se les digo? Les propongo, hagamos una película sobre el juicio a Sócrates. Pero cuando tenemos que explicar las razones de Sócrates para no escaparse, porque eso les saca, y es el centro de nuestra cultura occidental. Esto también, no darle bolilla a esta idea de cuestión moral de la educación de la Junta y demás, y en función de eso, en base a eso, hacer un juicio. Yo fui alumno también de Jaime Mamut, como bien todo eso también. Es rico, y estaría buenísimo que esa discusión se respetara, se pensara. Yo no sé qué tan contemporáneos fueron Carlos Santiago Nino y Borges, pero para mí hay una similitud perfecta, esa idea borgiana de dejar atrás eso que vos llamás el planeta, el luz natural, dejarlo atrás y buscar un derecho que sea lo que hemos venido trabajando juntos. ¿Sabés que Nunca Más, la versión inglesa, la prologa Gorky, y la traducción la publicamos en castellano? O sea que si uno busca Gorky, la encuentra en internet, o sea, está libre, disponible. Y además es una gran introducción a Nunca Más, pero sí, era contemporáneo. No, y sobre el juicio también, esta idea de lo que decías de la película, parte, no es obvio que todo el mundo lo comparta, pero uno puede decir, bueno, por la necesidad de la película, no sé, por la necesidad un poco hollywoodense del héroe, bueno, entonces vamos a tener como héroe a Darín o a Trasera, el gran protagonista.
está bien, pero eso no tiene por qué, digamos, ponerlo bajo, detrás de una cortina de Alfonsín que apenas se le escucha la voz, o sea, como si fuera alguien que perdonó el juicio, que bueno, acepto que haya un juicio, no, eso hizo posible lo que no estaba llamado por ello, entonces eso no puede ser excusa. Tuvimos un debate que también está en internet, Ariano Ginás y yo, digamos, que salió en Seúl, una revista digital, Seúl.ar, y tuvimos como una polémica muy amable, pero muy intensa, sobre por qué la película estaba mal diseñada, o sea, miraba abiertamente de cosas necesarias. Bueno, felicitar a los autores. Básicamente, quiero hacer una pregunta, pero el libro es fabuloso. Es más, termina el capítulo y uno dice, ¿por qué no sigue? Porque es buscar por todos lados qué pasó. Y ese qué pasó en la película es un entretenimiento. Básicamente es eso. Yo no creo que en 2 horas se pueda hacer todo lo que se hizo en el libro, y aún el libro, que quería agarrar a ver dónde más hay. Moreno Campo dice, bueno, esto es lo que pasó. Muchachos, hace claro. Farrell es muy asertivo, y la Vera dice, bueno, dentro del ordenamiento jurídico, faltó darle más pena a Gotti, que era uno de los miembros principales de la Junta, la tercera Junta no se la tocó. Entonces te quería preguntar, en los 80, que soy 10 años menor, generacionalmente tenía 10 años, con el ordenamiento jurídico vigente, porque ya me pasó con pensar Alfonsín. Pensar Alfonsín, sube, con oropeles y agradecimiento al presidente Alfonsín, y bajan matándolo, los tres los destrozan. Era posible realmente, yo sé que la verdad piensa que no dictar obediencia de vida de punto final en ese momento, porque acá viene la comparación con la bajada del cuadro, que también iba a bajar el cuadro ahí, o todos nosotros, pero en esos 80, con el 250.000 de soldados todavía en servicio, era posible no dictar, no sancionar obediencia de vida y punto final realmente. Políticamente estuvo mal, pasaron un montón de cosas, pero todo el mundo dice que los decretos de impunidad más obediencia de vida y punto final estuvieron mal. Yo sin embargo digo que sin obediencia de vida y punto final, me parece que, y esa es la pregunta que hacen ustedes, no había juicio, no había democracia, y ahí se terminaba todo. Bueno, lo de obediencia para mí es interesante porque algo que aparece varias veces en el libro, que tanto Alfonsín en la campaña, y de hecho Nino y Malamud Gotti cuando piensan en juicio siempre piensan que eran los 3 niveles de responsabilidad, y el objetivo principal siempre era juzgar a quienes estuvieron por encima del proceso, y de hecho esta cuestión de habilitar la puerta, la vía de entrada para que se juzgue a una cantidad mucho mayor de militares y de represores es esta palabra de todo aquel que haya cometido actos o crímenes aberrantes, ¿no? Que eso se incluye en el Congreso cuando el peronismo, que antes estaba en contra, después corre por izquierda al gobierno de Alfonsín y terminan abriendo mucho más el campo. Entonces creo que obediencia de vida, si bien es hija del levantamiento cara pintada, y un poco eso acelera que eso se presente. Más de uno, no me acuerdo si es Jaime o si aparece también en el libro, dicen que el proyecto, o Farrell, que el proyecto ya estaba armado, no es que lo hizo fue acelerar los tiempos, pero no era lo que estaba en contra de la agenda de Alfonsín, y que tampoco obediencia de vida fue lo que garantizó o abrió la impunidad para lo que después fueron los 90. Y punto final, de alguna forma, tampoco estuvo con la idea de garantizar impunidad, sino era, bueno, puedo estar indefinidamente jugando. Yo creo que lo que pasa en el imaginario colectivo, de vuelta con esta cuestión de generacional, en mi caso y en mis compañeros y amigos, es que fue todo tan junto, punto final, evidencia de vida, pero sobre todo los indultos de Menem, que en realidad lo que abre la puerta, que los Videla y las cabezas del golpe militar están en la calle, fueron los indultos de Menem, no fue ni evidencia de vida ni punto final. Entonces, más allá de lo que pudo o no pudo haber hecho Alfonsín, o cómo las circunstancias condicionaron, mi opinión es,
el gran problema y lo que genera todo el debate sobre la impunidad y el movimiento de los juicios por la verdad en los 90 y ver a Galtieri leyendo un desfile militar y demás, es los decretos de Menem. Pero bueno, de vuelta, una construcción histórica, política del pasado hace que terminen todos en la misma bolsa, tanto las leyes de audiencia de punto final como los decretos de Menem. No, alguna cosita. También, gracias por la pregunta de ambas, digamos, muy generosos y ambos amigos y gusto de estar aquí. Pero alguna cosa, una es como experiencia personal, desde adentro, nosotros estamos en el Consejo para la Consolidación de la Democracia con Nino, hoy lo comentaba también, estábamos todo el día mirando el reloj a qué hora viene el golpe de Estado, o sea, la sensación era todo el tiempo, o sea, hasta ese momento, cada gobierno militar, cada gobierno democrático en el siglo XX había sido derrocado por un golpe militar. Entonces era como obvio que tenía que venir el golpe militar, entonces era cuando llega, y por eso es que hubo muchas de estas consideraciones. Había dentro del radicalismo una porción muy importante que decía ya viene el golpe, digamos, Borrás, primero, Tropa y en parte, Arena, entonces esa presión estaba permanentemente. Dicho eso, o sea, como el contexto político era muy denso y desde adentro se veía, digamos, de modo muy angustiante, porque la sensación era esa, que el golpe ya viene. Hay una anécdota bonita que tal vez conozcan que cuenta Nino en un libro muy recomendable, que es como su libro autobiográfico sobre su paso por todas estas reflexiones, que es Juicio al Mal Absoluto, ¿no? Es un libro que él escribe en inglés, muere y después se traduce al castellano. Y él cuenta esta anécdota de su vínculo personal con Alfonsín y su discusión sobre estos temas, ¿no? Entonces, Nino, y eso lo recuerdo, él favoreció las leyes de punto final que le parecían que eran jurídicamente respetables, que era una decisión que lo que hacía era decir no que iba a haber impunidad, sino hay hasta tal fecha para hacer las presentaciones, justamente por esto, porque no podemos estar toda la vida con todas estas presiones encima, pero la idea es que eso no implica impunidad para nadie. De hecho, lo que la ley, digamos, trajo fue un aceleramiento de las presentaciones. Entonces fue como una avalancha de demandas porque ya llegaba la fecha del punto final. Obediencia de Vía, en cambio, fue diferente. Y ahí Nino tiene una posición distinta. Yo creo que Jaime Marambut y Nino tenían visiones también opuestas. Jaime más favorable y Nino muy crítico. Entonces Nino se encuentra con Alfonsín y le dicen no puede sacar, la obediencia de Vía es inaceptable. Implicaba renunciar a principios, digamos, esta idea de el principio de obediencia de vida lo tiene el derecho y, digamos, la reflexión sobre los derechos de la vida militar lo tiene desde siempre, pero la idea de obediencia de vida es, bueno, hay el principio, una deferencia que usted debe, que se le debe respetar como subordinado, pero eso no implica que se le dice, bueno, mate a su madre o mate, digamos, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el Nino no puede permitirse que bajo la idea de obediencia de vida se permitan, digamos, se avale el tipo de aberraciones que ocurrieron. Y Alfonsín decía que, bueno, que la ley de obediencia de vida debía extenderse su interpretación, y aparece esa disputa como que es la primera vez que tienen una disidencia fuerte, y Alfonsín como que se señala la nariz y dice, bueno, no, eso es una cuestión de punto político, y Nino le dice, sí, bueno, la ciudadanía eligió su nariz, no la mía, digamos, tenemos que inclinarse por su intuición. No, y yo en eso estoy más con Nino, digamos, yo creo que fue un costo demasiado grande. Otra vez, es ser contrafáctico, no puede decir qué hubiera pasado. Digamos, yo en principio tengo la idea de que no debía haberse hecho ese tipo de renuncia, a lo mejor el punto final, digamos, era como pensaba Nino, justificable, la evidencia de vida no. Pero también es cierto que con el paso del tiempo, muchas de las cosas que se hicieron en ese momento, que yo resistía, mucho de mi generación resistíamos, luego vimos como que, bueno, entendimos. Por ejemplo, la misma idea de la CONADEP, muchos estamos en contra de la CONADEP, y la CONADEP como ejercicio
juicio terminó siendo muy importante. Una última anécdota: cuando presentamos este libro en la Facultad de Derecho, de la UBA, vino mucha gente, vino Ginavera, vino sorpresivamente Federico Storani, que era uno de los involucrados en estas discusiones, que pidió no hablar, porque dice, no, si yo me pongo a hablar de estas cosas, me quiebro. Y él, una de las cosas que dijo, y terminó hablando y se terminó quebrando, fue muy emotivo para todos nosotros, tuvo que ver con la reflexión sobre la CONADEP. Y él era uno de los que militaba en contra de esto de que hubiese intelectuales, escritores, estaba, digamos, Sábato, estaba Mariela Walsh, estaba, digamos, Fulcanet. Bueno, y él dice, me equivoqué. O sea, la CONADEP es el tipo de creaciones muy propia de Alfonsín. Esto es, busquemos un grupo de personas irreprochables, un grupo de personas que todos podamos respetar, digamos, y dejemos que ellos sean los encargados de recaudar información, Fernández Mejía, etc. Y creo que sí, que hubo mucha esa intuición importantísima de gente como Alfonsín, que acompañó una reflexión jurídica sofisticada como la que se podría presentar. Marta y Saranda. Sí, simplemente, bueno, un gusto, una alegría de que estén los dos. Me hubiera gustado que estuviera la otra autora también, así que una alegría que la corriente. Y quiero agradecerle la generosidad de poner esta obra a disposición, sobre todo de la gente que no vivió todo lo que nosotros sí vivimos, obviamente, porque por mi edad yo soy contemporánea de las víctimas que eran mis compañeros, mis vecinos, entonces, bueno, y también miramos durante todo lo que se podía ver del juicio en televisión, ¿no? Porque hubo partes que no se pasaban. Y en ese momento sabíamos, y con el tiempo, con mayor razón, que para el mundo jurídico fue el hecho más importante, como decía Roberto, el hecho más importante porque es un juicio que lo hace el Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial del Estado, con los códigos del Estado, con las leyes del Estado, es el único en el mundo, único en el mundo. Y con todas las cuestiones que vamos a analizar filosóficamente, el antes, el después, el durante, es una cuestión de la historia argentina fundamental, de donde hoy vos estabas decías que también es como el origen, pero yo agrego el antes, el después y el futuro de todo lo que es el derecho. Muchas gracias por la obra.